Juan Manuel Unanue al frente del PAN en Veracruz. Tal vez no. Y es que en las últimas horas ha comenzado a circular con mucha fuerza una versión dentro del PAN veracruzano diciendo que Juan Manuel Unanue podría ser el próximo dirigente estatal del partido. La idea, aseguran algunas voces internas, contaría con el respaldo de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero y representaría una especie de recomposición desde Boca del Río después del debacle electoral que dejó el panismo en tercer lugar en el estado. La lógica detrás de esa posible designación es muy sencilla. Unanue fue uno de los pocos que logró retener su municipio en un mar de derrotas y su perfil ha ganado puntos tanto dentro como fuera del partido. De hecho, ya habría nombres en la mesa para acompañarlos en la Secretaría General, entre ellos liderazgos de las zonas panistas claves como lo puede ser un Huatusco, una región que mantuvo su fuerza local. También se habla de intentos por tejer acuerdos con Joaquín Guzmán Avilés, el Chapito, una pieza fundamental en cualquier ruta de unidad dentro del PAN veracruzano. Y si ese acuerdo se concreta, Unanue podría prácticamente tener el control del comité estatal. Pero hay un giro en esta historia. ¿Y si en lugar de Unanue fuera una mujer? Porque fuentes que consultamos aseguran que la línea nacional del PAN está apostando por designar a mujeres como dirigentes estatales en entidades claves de la República. Hay que recordar que este año se renovarán dirigencias en al menos 3 estados: Tamaulipas, Durango y Veracruz. En los 2 primeros ya se perfila que Tamaulipas será encabezado por una mujer, mientras que en Durango sí quedará en manos de un hombre. En el caso de Veracruz, todo apunta a que la apuesta del CEN también es por una dirigenta estatal. Repito, dirigenta. Y aquí es donde entra un nombre que, a título personal, no debería pasar desapercibido. Estamos hablando de Indira Rosales San Román, un perfil que cuadra con el momento, porque Indira ya fue senadora, fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y hoy es diputada local electa por voto ciudadano, no plurinominal, lo que añade obviamente votos y puntos de legitimidad en un momento en el que el PAN necesita caras visibles, caras firmes y con territorio recorrido. Y aunque muchos pensaban que seguiría su carrera política desde Boca del Río, hay que recordar que hace algunos meses aceptó postularse por la alcaldía de Veracruz, un reto mayor y un cuesta arriba desde el inicio, porque no era un secreto que ganar esa elección era casi imposible sin una ola panista de fondo. Pero se la jugó, compitió, dio la cara y ese gesto, el haber ido a la candidatura por la alcaldía de Veracruz Puerto, es un gesto que en la política cuenta. Así que no sería raro que desde las altas cúpulas del PAN se buscara saldar esa apuesta política entregándole a Indira la dirigencia estatal. No como premio, pero sí como reconocimiento al esfuerzo, al riesgo asumido y a la necesidad del partido de reinventarse con liderazgos frescos, conocidos y sobre todo con estructura. Porque el PAN no ha caído en picada como el PRI, pero hay que reconocerlo, sí vive un evidente estancamiento desde al menos hace 6 años. No ha sabido renovarse ni tampoco adaptarse al nuevo ecosistema político y social del país. Lo que necesita el PAN no es solo reorganizar liderazgos. Lo que necesita el PAN es apostar con decisiones por una dirigencia rejuvenecida, con perfiles más jóvenes que entiendan la política del siglo XXI, donde las redes sociales, donde la inmediatez, donde la cercanía pasan y pesan más que las estructuras tradicionales. Eso sí, los jóvenes no pueden caminar solos, necesitan el respaldo, necesitan la experiencia, necesitan el consejo de quienes han construido al PAN desde sus bases. Sería un error que llegara la juventud y dejara a un lado a la gente experimentada. Pero al mando, el timón ya les toca a ellos, ya les toca a los jóvenes, porque seguir haciendo lo mismo con los mismos solo asegura más retroceso. Y el PAN en Veracruz enfrenta una disyuntiva: seguir con los mismos cuadros o abrir espacios a nuevos liderazgos con credenciales reales. El nombre de Juan Manuel Unanue suena fuerte,
Pero si la línea va hacia una mujer, Indira Rosales tiene todos los ingredientes para tomar la estafeta. Ahora falta que en el panismo veracruzano no solo se repartan cargos, sino que corrijan el rumbo, porque lo que está en juego no es un comité, señores, es la sobrevivencia de su proyecto político. Noticias locales. A veces uno va caminando por el centro de Veracruz como si nada, sin imaginar que justo debajo de nuestros pies hay cosas con más de un siglo de antigüedad. Y no es broma, el drenaje que están cambiando en el corazón del puerto se instaló cuando Porfirio Díaz era presidente. Así como lo están escuchando, en pleno 2025 están retirando tuberías que llevan más de 100 años enterradas. Todo esto como parte del proyecto para renovar todo el centro histórico de la ciudad. Se trata de una obra que incluye desde la Avenida Independencia hasta la calle 5 de Mayo, donde ya se están metiendo nuevos colectores con mayor capacidad para evitar esas inundaciones que antes eran cosa de cada temporada. Y es que aunque parezca increíble, el centro de Veracruz solía inundarse con frecuencia, pero desde que se hicieron los trabajos pluviales en otras zonas cercanas y ahora con lo que se está haciendo en estas dos avenidas claves, la cosa ha mejorado bastante. Todo esto forma parte de un proceso donde se coloca el primer sistema de agua pluvial, luego el drenaje nuevo y después entran las empresas que instalan su cableado y ya al final se sella todo en concreto. Eso sí, no esperen que las obras vayan a velocidad luz. Todo lleva su tiempo, pero si ya pasaron por más de 100 años con ese mismo drenaje viejo, pues unos meses más para dejarlo al 100 valen totalmente la pena. Y en medio de la obra se acaban también de encontrar un cañón antiguo. Ahí no acaba la historia. Resulta que mientras estaban haciendo estos trabajos, justo en la esquina de Independencia con Benito Juárez, los trabajadores se toparon con una pieza de historia, un cañón antiguo de esos que uno creería que solo se ven en los museos o en las películas de piratas. Obviamente, de inmediato se dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora tiene el artefacto bajo resguardo y se encargará de investigar de qué época es, cómo llegó ahí, qué historia carga sobre sus metales oxidados. Pero, a ver, el simple hecho de que estuviera enterrado en pleno corazón del puerto ya nos dice muchísimo de la riqueza histórica que sigue oculta bajo nuestros pies. La noticia obviamente corrió rápido y muchos veracruzanos se mostraron sorprendidos y emocionados de este suceso porque, a ver, ¿cuántas cosas más habrá escondidas debajo de las banquetas por las que caminamos a diario? Este tipo de hallazgos nos recuerda que Veracruz no es solo una ciudad viva, sino una ciudad profundamente histórica. Y aquí es donde vale la pena detenernos un poco, porque mientras nosotros seguimos con nuestra vida cotidiana, el trabajo, los pendientes, el tráfico, muchas veces olvidamos que estamos viviendo encima de una historia inmensa, que no somos los primeros ni los únicos en recorrer estas calles, que antes que nosotros hubo generaciones enteras que también caminaron por aquí, que también tuvieron sus batallas, sus sueños, sus derrotas y sus triunfos. Ver que se está cambiando un drenaje centenario o que aparece un cañón bajo el concreto no es solo una nota curiosa, es un recordatorio de lo profundo que es la raíz de esta ciudad, de que cada rincón del centro histórico está lleno de memorias que no siempre vemos, pero que siguen ahí, esperando salir a la luz. A veces creemos que nosotros estamos escribiendo la historia del puerto, pero no. No pensamos en todo lo que ya fue escrito desde hace siglos, en todos esos héroes, en todos esos comerciantes, soldados, marineros, familias que vivieron lo mismo que nosotros, en el mismo suelo que pisamos hoy. Así que la próxima vez que caminen por el centro, miren a su alrededor con otros ojos, porque tal vez, sin saberlo, están caminando sobre los pasos de quienes fundaron esta ciudad. Y eso, créanme, vale muchísimo. Información nacional. Y bueno, en la sección de noticias nacionales, a estas alturas del partido, uno pensaría que la oposición ya entendió que necesita ser seria si de verdad quieren recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero no, esta semana
Alito Moreno volvió a ser tendencia y no precisamente por proponer algo útil. Después de presentar una impugnación ante el INE por la elección judicial, el líder nacional del PRI salió a declarar que si su partido estuviera en el poder, Donald Trump no se hubiera atrevido a poner aranceles a México. ¿Qué dicen? No, es que los aranceles se los pusieron a todos, ¿no? Eso dicen, son universales. No, señor, en el PRI podemos tener muchos defectos, pero sabemos tomar decisiones, tenemos experiencia parlamentaria, tenemos experiencia política en el ámbito internacional y sabemos gobernar. Si el PRI hubiera estado en el gobierno, no tengan duda que le hubieran puesto aranceles a todos los países menos a México, porque eso es lo que sabemos hacer los priistas, gobernar, dialogar. Por ello, vemos con mucha preocupación la presencia y la reunión en el G7. Sí, así tal cual lo dijo, y lo dijo convencido, lo dijo rodeado de legisladores tricolores como si estuviera revelando una verdad histórica. Según Alito Moreno, los priistas tienen tanta experiencia en política exterior que hubieran logrado que Estados Unidos le pusiera aranceles a todo mundo, menos a México, porque en sus palabras saben gobernar y dialogar. ¿Es en serio? Porque miren, yo siempre he sido un defensor de la oposición, de la pluralidad, del contrapeso necesario en una democracia. Pero con declaraciones así, ¿cómo quieren que la gente los tome en serio? Porque una cosa es criticar al gobierno, y con justa razón en muchos temas, y otra muy distinta es lanzar discursos que parecen salidos de un sketch de comedia política. Y es que no se puede ir por la vida diciendo que con el PRI no pasaría nada malo, como si no tuviéramos memoria, como si la relación México-Estados Unidos durante décadas no hubiera sido compleja, sin importar el color del gobierno o el presidente en turno. Y peor aún, como si Donald Trump tomara decisiones en función del cariño que le tenga un partido político mexicano. La política exterior de Estados Unidos es más dura que eso, y pensar que con su diálogo se resolvería todo es subestimar la inteligencia de todos nosotros. Alito también aprovechó para lanzar críticas duras a la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum, diciendo que está encabezada por personas sin capacidad ni tampoco resultados. Señaló a un Marcelo Ebrard, señaló a un Juan Ramón de la Fuente y dijo que el gobierno está hincado, está muerto de miedo y sin dignidad. Y sí, claro que se vale criticar, pero no con ese tono que busca más provocar que proponer. Porque la oposición en México hoy más que nunca necesita sumar, no restar. Está para multiplicar esfuerzos, no para dividir. Y está para construir una narrativa creíble, no para hacer como que el PRI fue un paraíso de relaciones internacionales perfectas. Hay muchas, pero muchas cosas que sí deben señalarse de este nuevo gobierno, y muchas otras donde podrían tener una voz fuerte. Pero si siguen con discursos que parecen más cuentos que argumentos, difícilmente van a lograr que la ciudadanía les vuelva a querer. Y es que lo que dijo Alito Moreno no solo fue exagerado, fue desconectado de la realidad. Y francamente, con ese tipo de posturas no ayudan ni al país, ni a su partido, ni al bloque opositor que tanto necesita reconstruirse con seriedad. Porque si la oposición no se convierte en alternativa creíble, entonces ni los errores de Morena les alcanzarán para volver al juego. Así de simple. Noticias locales. Y bueno, este lunes 16 de junio, pasando a la sección de noticias locales, la gobernadora Rocío Nale confirmó algo que ya se venía cocinando. Entonces ayer le pedí a Igor Rojí, nuestro diputado, que me ayude en la Secretaría de Turismo. Ya me dijo que sí. Entonces acaba de regresar otra vez al Congreso, creo que mañana mete su licenciatura, sí, perdió de una elección que venía en Orizaba, regresó, y él tiene mucha experiencia en esto. Igor Rojí
será el nuevo secretario de Turismo del Estado. Con eso, también se terminó por sepultar, al menos por ahora, la polémica propuesta de fusionar las secretarías de Turismo y Cultura que tanto revuelo causó hace unos meses. Y bueno, ¿quién es Igor Rojí para las personas que no están tan familiarizadas con este político? Bueno, Igor Rojí no es nuevo en la política ni tampoco en la vida pública de Veracruz. Fue alcalde de Orizaba del 2018 al 2021 y recientemente se desempeña como diputado local y bueno, durante muchos años fue militante del PRI hasta que en diciembre del 2023 renunció tras casi 4 décadas en ese partido. Después se sumó a las filas del Partido Verde, aliado de Morena por supuesto, y buscó competir de nuevo por la alcaldía de Orizaba en este 2025. No le fue como esperaba, porque el priista Hugo Chaín le ganó la elección con más del doble de votos. Igor quedó en segundo lugar y después de regresar brevemente al Congreso local, ahora vuelve a pedir licencia para asumir este nuevo cargo en el gabinete estatal. Así que tan mal en estas elecciones 2025, pues no le fue tan mal a Igor Rojí. Y es que, a ver, hay que recordar que desde abril de este año, la Secretaría de Turismo estaba sin titular, porque la nena de la Reguera había dejado el cargo. Lo dejó y ahora con la llegada de Igor Rojí, la Sectur retoma formalmente sus funciones con dirección clara y parece que la cultura jarocha seguirá teniendo su espacio propio. Ahora, ¿qué sigue? Por lo pronto deberá Igor Rojí de pedir licencia al Congreso y prepararse para uno de los retos claves en su historia política, en su trayectoria política, que será el impulsar el turismo en un estado con todo el potencial, pero también con muchas tareas pendientes. Veremos si logra convertir festivales, playas, montañas, cultura viva en atracción nacional e internacional. Y mientras tanto, la pregunta queda en el aire. ¿Rocío Nale terminó por enterrar la fusión o solo la pausó? Porque en Veracruz a veces las decisiones cambian tan rápido como los nombramientos.